digamos, la connotación sintáctica equivale a lo semántico, ¿no? Decía algo porque decía, hay una conexión semántica, pero no sintáctica. O sea, hay casos donde no necesariamente, digamos, sintácticamente no significa que esté conectado o desconectado sintácticamente, significa que esté conectado semánticamente. Me perdí un poquito, pero Es que hay... no, está bien lo que está diciendo. O sea, cuando tú tienes esas dos frases, Sí, por el por tanto, ¿no? sí, Esas dos oraciones simples, ¿sí? Aparte una de la otra, ¿tienen sentido por sí solas? sí, Sí. sí. Ahora, dependiendo de la conjunción, Anterior. ¿sí? Sí, Esa conjunción va a unir esas dos oraciones simples en algún tipo de relación, sea coordinativa, o sea, coordinada, sea contrastiva, sea para sacar algún tipo de deducción, por tanto, ahora es como que si tú le agregas otro elemento semántico a esas frases. sí, Y ese elemento semántico tú no lo tienes a excepción, ¿sí? O con la ausencia de esa conjunción. Tú necesitas esa conjunción para añadirle ese sentido. Es como tú las pegas. Dependiendo cómo tú las unes, vas a agregarle intencionalidad al texto. Eh, Si están separadas, ¿tiene sentido? Sí. sí. En el momento que tú las relacionas y le cambias un i por un pero por un por tanto, ya ahí hay otra relación entre las frases o entre las oraciones y eso es lo que queremos nosotros tratar de descifrar. Porque allí es donde se hace el significado. El significado contextual. Por eso, a ver, por eso que yo simplemente cuando hago exégesis yo no puedo agarrar, y agarro una oración de Pablo y la estudio acá. Y después agarro como si estoy disectando, ¿no? O diseccionando un sapo, ¿no? Una rana. Yo no puedo agarrar un texto y sacar una oración y decir, ok, esto significa esto, de acá hay un verbo finito y acá está. Después agarro otra oración y me la llevo acá y hago esto significa esto y esto, y nunca las uno. Ahí hay peligro. Porque yo puedo justamente aislar lo que Pablo quiso decir, ¿sí? Porque no estoy viendo los conectores. Los conectores son importantísimos. Por más que sean palabras chiquititas, esas conjunciones le dan sentido al texto. Subordinan, le dan cierta jerarquía. Y es en la jerarquía que está el significado. ¿Vamos? Sí, gracias. Frases. Las frases. Las frases más importantes de una oración son, justamente, nos vamos todos así, pero tenemos por un lado la frase y tenemos la cláusula. ¿Sí? Estos son los dos elementos. Tenemos la frase y la cláusula. ¿Qué es una frase? Sí, una frase es un conjunto de palabras que tiene sentido, pero carece de un sujeto o de un predicado o de ambos. ¿Sí? Una frase, entonces, es un conjunto de palabras que tiene sentido, pero que carece de un sujeto o de un predicado o de ambos. Por eso es que no es una oración. Las frases pueden funcionar de distintas maneras, ¿sí? Distintas categorías gramaticales. Una frase puede funcionar como un sujeto, una oración. Hay distintas funciones. ¿Sí? Las preposiciones acá juegan un rol importantísimo, porque las preposiciones, por ejemplo, aclaran relación entre palabras. Eso es lo que hace la preposición. ¿Sí? La relación de un sustantivo, de un pronombre con alguna otra palabra en una oración. Y ahí es donde tengo yo las famosas frases preposicionales. Las frases preposicionales siempre van a comenzar con una preposición y van a terminar con un sustantivo, un pronombre, una frase nominal. Si yo digo alrededor de la casa, ¿sí? A través de la selva, detrás de la escuela. ¿Sí? Esas son frases preposicionales. ¿Tienen sentido? Sí, pero no tienen sujeto o no tienen predicado o no tienen ninguno de los dos. ¿Ok? Ahora, siempre
es importante analizar la función de las frases preposicionales. Si yo digo, todos los estudiantes terminaron la clase con gran alegría. Todos los estudiantes terminaron la clase con gran alegría. Milagro. ¿Sí? ¿Cuál es el verbo? Terminar. ¿Quiénes terminaron? Todos los estudiantes. ¿Qué nos dice la frase preposicional? ¿Qué nos dice la frase preposicional? Todos los estudiantes terminaron la clase con gran alegría. Es un objetivo. Es adverbial. Es adverbial. ¿Qué información me da? Si yo digo, por ejemplo, todos los estudiantes terminaron la clase, ¿es una oración? Sí. Tengo un sujeto, tengo un predicado. Todos los estudiantes terminaron la clase. ¿Sí? Terminaron, es el verbo transitivo, y después tengo la clase. ¿Qué es lo que terminaron? Ese es el modificador, es el complemento directo. ¿Sí? Terminaron, todos los estudiantes terminaron la clase. La frase preposicional es un agregado. Es un agregado que en este caso funciona de manera adverbial. Es decir, está modificando al verbo. Nos está diciendo cómo terminaron. Una cosa es decirnos que algo terminó algo. ¿Está bien? Pero acá nos dice que alguien terminó algo y nos dice la manera que se terminó. Con grande alegría. Entonces, las frases profesionales son importantes porque generalmente actúan como adverbios o incluso como adjetivos, ¿sí? Describen o cualifican a otro sustantivo en la oración. Entonces es muy importante, especialmente en el Nuevo Testamento griego, saber qué frase, las más comunes son frases preposicionales, están subordinadas a qué. Porque me dan todos estos elementos agregados que no son necesarios para tener una oración, pero que le añaden sabor, le añaden matiz semántico. ¿Vamos? Las frases preposicionales siempre van a ir subordinadas, ¿no? Las frases preposicionales van a ir subordinadas, claro. Van a ir subordinadas al verbo o al sustantivo que estén modificando. ¿Sí? Porque no pueden estar por sí solas. Porque no tienen sentido. Porque no están completas, como digo. Y después tenemos frases verbales. Frases verbales. Las frases verbales están compuestas ¿por qué? Por verbos. ¿Sí? Por verbos. Pero no son verbos. Actúan como sustantivos, adjetivos o adverbios. Los más comunes son, por ejemplo, los participios, los infinitivos. Pueden formar lo que se conoce como frases verbales. Noten la diferencia entre las siguientes oraciones. Y yo digo, yo sabía que Andrés sería famoso un día. ¿Dónde está el verbo? En realidad hay dos, ¿no? Pero... ¿Cómo? Sabía, ¿no? Yo sabía que Andrés sería famoso un día. Ahí es sabía es el verbo principal. Pero noten si yo digo, reconocido por su destacada voz, Andrés se hizo famoso. Ahí tengo lo que se llama una frase verbal. Reconocido por su destacada voz, coma, Andrés se hizo famoso. En este caso, reconocido, ¿sí?, está funcionando como una frase verbal. Generalmente, en griego nosotros tenemos los participios que ocupan esta posición, los infinitivos ocupan esta posición. ¿Podría? Entonces, por ejemplo, un infinitivo participio nunca sería una oración principal dentro de la, cuando hacemos análisis sintáctico. Claro. Los participios y los infinitivos van a estar de alguna manera subordinados a algo. ¿Sí? Hay algunos casos, tratando de pensar, tú tienes
algunos participios que se comportan, y ahí hay que, el análisis es clave, ¿no? Porque tú puedes tener, por ejemplo, un participio que, creo que después lo vamos a ver, un participio que se comporta como imperativo en forma, está subordinado a algo, ¿no? Porque depende de algo, el participio depende de algo, ¿ok? Pero en función está a la misma altura un imperativo, y un imperativo puede ser una oración. Lo vimos en las clases de oraciones. Tú puedes tener una oración a través de una oración exclamativa, una oración imperativa, una oración interrogativa, ¿se entiende? Entonces, siempre y cuando vamos a ir ahora a Filipenses, vamos a empezar a distinguir entre, ok, sintácticamente esto está unido a qué. Y después la respuesta, la otra que voy a preguntar es, semánticamente, ¿qué es lo que quiere decir? Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Y muchas veces, como recién decía Juan, lo semántico, ¿sí? eh, está volando sobre las alas de la sintaxis, por así decirlo, ¿no? Entonces, van de la mano, son importantes, otras veces se separan, y es importante ahí el análisis de cada verbo, de cada cláusula, de cada frase, de cada pero, conjunción, lo que sea. ¿Está bien? Pero las dos más comunes, las frases, son frases preposicionales y frases verbales. La frase preposicional es mucho más común que la frase verbal. Por último, ahí vamos a poner 6, lo voy a anotar por una cuestión de tiempo, cláusulas. Las cláusulas. ¿Qué es una cláusula? ¿Cómo diferenciamos una frase de una cláusula? Disculpe, profesor, se escucha de lejos. Creo que el micrófono se fue. Hola, hola, hola. 1, 2, 3. ¿Se fue? Ah, sí. Nada, son ¿Cómo está ahí? Mejor. Perfecto. ¿Qué es una cláusula? ¿Y cómo distinguimos una cláusula de una frase? Por la presencia de un verbo, creo que la podemos diferenciar. Una cláusula, exacto, es un conjunto de palabras que forma parte de una oración y que contiene un sujeto y un predicado. Es una cláusula. La frase no lo tiene, ¿no? O le hace falta un sujeto o un predicado o ambas. La cláusula sí los tiene. Y existen dos tipos de cláusula. Está la cláusula independiente y la cláusula subordinada. La cláusula independiente también se la conoce como la cláusula principal. ¿Por qué? Porque tiene sentido por sí sola. O sea, toda cláusula independiente es una oración simple. Por ejemplo, una cláusula dependiente, también conocida como una cláusula subordinada, se utiliza como un adjetivo, un adverbio, un sustantivo, y no puede estar por sí sola. ¿Por qué? Porque, como su nombre bien dice, depende de otra cláusula dentro de la oración para tener sentido. Observen lo siguiente. Si yo digo, Iván nos dijo, o Iván nos comentó que estaba estudiando griego. Iván nos dijo que él estaba estudiando griego. Acá tenemos una oración que está compuesta de dos cláusulas. Por un lado está Iván nos dijo, y por el otro lado tengo que él estaba estudiando griego. Ambas cláusulas tienen sujetos y ambas cláusulas tienen verbos. Iván nos dijo que él estaba estudiando griego, pero una es independiente y la otra es subordinada. La segunda está subordinada a la primera. Estaba estudiando griego, no puede ir por sí misma. Está subordinada, no tiene sentido, modifica al verbo, nos dice qué es lo que nos dijo. Nos dijo que está estudiando griego. ¿Ok? Esto va a ser importante. Esto va a ser importante para poder diferenciar y ver cuál es el punto principal del pasaje. Ser capaz de determinar cuáles son las cláusulas independientes o principales
y diferenciarlas de las cláusulas subordinadas o dependientes. Ahora, es posible construir una oración con un número ilimitado de cláusulas. Por ejemplo, ustedes bien saben que en Efesios 1, del 3 al 14, en griego, en realidad, ¿cuántas oraciones hay? Una. Una. Efesios 1, del 3 al 14 es una oración en griego, solo que está compuesta de varias cláusulas dependientes o subordinadas. ¿La estructura tiene sentido? Sí. Por muy complejo que sea, ¿tiene sentido? Sí. En castellano nosotros hacemos algo similar, por supuesto. En inglés no tanto, por ejemplo. En inglés se trata de tener no tantas oraciones subordinadas, sino que se trata de poner cláusulas independientes. Punto, 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 punto. En español nosotros tendemos a poner muchas comas para tener cláusulas subordinadas y no nos hacemos ningún problema si hacemos oraciones bien largas. Yo no lo recomiendo. No lo recomiendo no porque no se pueda hacer en español, sino porque a veces que es tan complejo lo que queremos decir o cómo lo expresamos, que después el que lo lee se pierde absolutamente en nuestras comas. Entonces, si ustedes van a Efesios 1, del 3 al 14, ustedes van a ver que a pesar de que nosotros tenemos oraciones que son muy largas y que tienen cláusulas dependientes, por ejemplo, la Reina Valera, en vez de hacer una sola oración con puntos y comas y puntos, y comas, ¿qué es lo que hace? Divide toda esa oración en 3 oraciones distintas. Porque es demasiado larga, para que no se pierda el flujo de pensamiento. ¿Ok? Pero en griego en realidad es una sola oración. Y para eso es importante cuando nosotros vayamos haciendo el análisis gramatical o sintáctico, mejor dicho, del Nuevo Testamento griego, poder entender cuál es la disposición de órdenes, cuál es el orden jerárquico, cuál es la oración independiente y qué es lo que está subordinado a eso. Por ejemplo, en Efesios 5. En Efesios 5, del 18 en adelante, noten que en español, no lo tengo acá abierto, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Punto y coma. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Punto. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Lo ven eso en la Reina Valera? La Reina Valera pone un punto entre los versículos 20 y 21. ¿Sí? Ahora, noten que entre el versículo 21, acá estaba tu pregunta, Juan. El versículo 21, ¿cómo comienza? ¿Qué es esa primera palabra? Noten que tiene menoi. Un verbo. Es un participio. Puede ser medio pasivo. Es un participio. ¿Sí? ¿La Reina Valera cómo lo traduce? Someteos unos a otros. Lo traduce como un imperativo. En el original, ¿qué es? Un participio. ¿Qué nos da a entender? Es subordinado. Que está subordinado a qué? A lo que se dijo anteriormente. ¿Está bien? La mayoría de las versiones en castellano, Reina Valera 1960, Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, entonces ponen ese punto entre el 20 y el 21. De hecho, comienzan otra sección. ¿Sí? Lo dividen. Sí, también la Biblia en griego. La Biblia en griego pone esa nueva sección que comienza ahí. Sí, es cierto, acá. Ahora, eso parece que no tiene en cuenta lo que Pablo está diciendo en realidad. Si Pablo hubiese querido hacer una pausa en el versículo 20, él hubiese puesto un imperativo en el versículo 21. Sin embargo, aquí hay un participio que es igual a todos los participios que vienen antes. ¿Sí? Noten, daluntes,
adontes, salontes, eucharistuntes, no tenés ntes, ¿sí? Es igual a todos los participios que vienen antes, de modo que nosotros tendríamos que conectar el versículo 21 con lo que Pablo dice inmediatamente antes en el pasaje. Y esto quiere decir justamente que la sumisión de los unos a los otros en realidad es un resultado de ¿qué? ¿Cuál es el imperativo del versículo 18? La llenura. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Sed llenos del Espíritu Santo. Los imperativos que vienen después, en realidad son, los participios que vienen después, son participios de manera que nos muestran, ¿sí? De qué manera, ¿sí? Cuando uno está lleno del Espíritu, ¿cómo se expresa eso? Con cánticos espirituales. Y uno es, ¿cómo? Versículo 21. Sometiéndose los unos a los otros. Ese es un resultado de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Sí. Ahora, en el momento que nosotros hacemos esa separación, nos olvidamos a qué está subordinado y es peligroso. Sí. Ahí, digamos, no es imperativo, pero digamos, por el mandato de ser llenos, se toma eso como un imperativo. O sea, esos participios se toman como imperativos. Sí. Sí. Contextualmente, versículo 15, mirad aquí arriba, no sean, esos son todos imperativos, ser llenos, ¿sí? Y después el 21 generalmente se entiende como un imperativo, está conectado y abre la siguiente sección, pero no está desligado del imperativo que se dio antes. ¿Sí? Wallace habla de esto en su gramática griega, ustedes van a leerlo. Muchas veces el participio puede tener fuerza imperativa. Hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que lo tienen. Sí. Por ejemplo, uno que es siempre muy cuestionado es Mateo 28. Id y haced discípulos. El id en realidad no es un imperativo, es un participio. En nuestras traducciones se traduce como un imperativo. ¿El imperativo cuál es? Hacer discípulos. Hacer Ser discípulos. discípulo. Mm. A ver, Sería yendo, ¿cómo? yendo sería algo. Yendo a hacer discípulos. Sí, pero tú no puedes hacer discípulos si tú no vas. Entonces, yo, a ver, no estoy demeritando. Yo creo que la Reina Valera hace bien en traducirlo como un imperativo. Sí. Siempre y cuando uno entienda cuál es el imperativo principal. El imperativo principal es hacer discípulos. ¿Sí? Pero por supuesto que está mandando a ir también. Mm. Pero bueno, eso ya es otra discusión. Entonces, quiero que vean esto. Por ejemplo, este es un caso clásico Doctor, en del este versículo caso, 21. entonces, Sí, la puntuación después de atri sería coma más que punto. acá. Sí. Claro, sería una coma para entender que justamente esto está conectado al anterior. Sí. Ahora, igual si hay un punto, eso no quiere decir que no esté subordinado a algo. Gramaticalmente, el La participio- subordinación tiene que ver con la forma de la palabra, no con el punto. No, con el- Sí, no con la puntuación, sí. ¿Cuándo o por quién es que se aplica la puntuación en texto griego? ¿Por quién es qué? ¿Por quién o cuándo es que se aplica Bueno, la hay algunos puntuación? manuscritos que empezaron, acuérdense que antes los manuscritos tenían lectio continuo, era escritura continua, entonces no había esos puntos, esas comas. Con el pasar del tiempo ya algunos manuscritos empezaron a incorporar esa puntuación y después hay un comité de edición crítica que pone todos estos puntos aquí. Estas comas. Sobre la base de algunos manuscritos, algunas veces tienen que tomar decisiones interpretativas. Conclusión. Vamos a concluir y saltar Filipenses que nos queda poquito. Conclusión. Una vez que uno entiende cómo funcionan las oraciones, el análisis sintáctico se vuelve mucho más simple. No estoy diciendo que se vuelve fácil, pero se vuelve un poquito más simple. Cuando nosotros entendemos todos estos elementos de la oración, los tipos de verbos, los modificadores, las clases de oraciones, las frases y las cláusulas. O sea, cuando yo estoy analizando el texto, lo primero que tengo que hacer es determinar si la oración es una oración simple
con un sujeto simple o compuesto y un predicado simple o compuesto. Si es así, hay que analizar justamente los elementos de esa oración simple por separado. Si la oración incluye frases preposicionales o verbales, entonces hay que tratar de identificar cuál es la relación de esas frases con los otros elementos que están o que hacen a la oración. Después, una vez que puedo determinar eso, tengo que establecer la relación de las cláusulas, si son independientes o dependientes, en estas oraciones simples, compuestas y complejas. Y después tengo que analizar cada cláusula de la oración compuesta y compleja de acuerdo a las reglas y principios establecidos y ya vistos por las oraciones simples. ¿Está bien? Con todo eso, vamos entonces a saltar a la traducción. Fuerte.